vamos a meternos de lleno en la coyuntura. En el día de hoy, lunes 11, ayer asumió Javier Milei. Y obviamente muchos nos preguntamos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar con los argentinos? ¿Qué medidas se vendrán? Está con nosotros Juan Manuel Gispert, él es politólogo, especialista en economía política y miembro de CEPA. Le agradecemos que esté acá. Hola Juanma, ¿cómo estás? Buen día, Buen muchas gracias por la día. invitación. Juanma nos iba escuchando con las góndolas y asentía. Nos iba escuchando cómo hace una familia de 5 para subsistir y también Claro. Juanma hacía Tomaba cara. nota, claro. tomaba nota. Nota. Porque son muchos temas, ¿no? Pero arranquemos por lo que pasó ayer y qué te pareció el discurso de Javier Milei, ¿no? Una vez ya siendo presidente de la Nación. Mira, lo interesante de Javier Milei es que nos viene acostumbrado ya a un nivel de, alguno podría decir, sincericidio. Digo, nadie puede achacarle a Milei que no ha anticipado un poco cuál es su programa de gobierno, más allá de ciertos instrumentos que él habló de dolarización, habló de eliminación del Banco Central, que a primera vista parece que eso ha quedado en carpeta, digamos, no parece avanzar en ese sentido. Para otro momento. Pero el norte estratégico de su mirada económica, de su programa económico, está claro. Y ayer en su discurso, vamos a hablar de economía, lo central, dijo, vamos a un proceso de ajuste de shock. Dijo, no hay lugar para ningún gradualismo. En un momento dio a entender que no ha conseguido financiamiento, porque dijo, no hay plata, y aclaró algo del financiamiento, no recuerdo la frase exacta, pero me quedo con esa frase, no hay margen para gradualismo, no hay margen para otra alternativa que un ajuste de shock, perdón. El shock, la palabra shock a muchos les dio miedo. Perdón que te interrumpa, Juan, porque ya desasnamos. A todos nos da miedo. Claro, Sí. fue como lo escuchamos y decís, y la gente en su casa, él no es economista, no es politólogo, vos estás en tu casa con tu familia comiendo y decís, uy, ¿qué se me viene? Bueno, me parece lo interesante el esfuerzo de decir, bueno, bajarlo a la realidad para bajar esa ansiedad y esa incertidumbre que genera este tipo de anuncios. ¿Qué sería ese ajuste de shock en lo concreto que vivimos los argentinos? Creo que a veces, por lo menos en audiencia televisiva, puede ser más interesante para pensar. A ver, la verdad, la bola de cristal no la tenemos ninguno, sino la formación de uno te permite como proyectar ciertas variables en el tiempo, cómo pueden darse. Y bueno, lo que esperamos que haga Milei, que bueno, esperemos ahora la conferencia del ministro de Economía, entre hoy y mañana. Se anunció Caputo que va a ser mañana. Va a ser mañana, bueno. Sí, mañana. En esa conferencia seguramente vamos a tener conocimiento más preciso. Pero ¿qué podemos esperar? En primer lugar, una fuerte devaluación del dólar oficial, que aunque mucha gente diga, no, el dólar oficial nadie le da importancia, la economía en gran medida opera con el dólar oficial, por lo tanto, el impacto en precios del dólar oficial, una gran devaluación entre el 80 al 150%, va a generar una ola inflacionaria muy fuerte. Ahí quiero parar un ratito. Que ya está pasando ahora, quiero aclarar. Quiero parar un ratito. Porque digo, todo el mundo dice, no, lo que pasa es que el dólar. Pero estas semanas anteriores, el dólar blue, el libre, digamos, el que verdaderamente se consigue, llegó a valer menos de 900 pesos. Y nadie bajó los precios. Al contrario, es decir, subían. ¿Viste? Y vos querías vender dólares, te encontrabas a mucha gente tratando de vender dólares, porque con esto de la corrida de la última elección, todo el mundo que tenía un peso, aunque sea para comprar mercadería, compraba dólares, ¿no? Y después no lo podía vender, porque pasaba eso, que el que tenía dólares no tenía quien los comprara. Eso pasó semanas atrás. Sí. Digo, ¿cómo se explica ese fenómeno en la Argentina? Porque cuando el dólar aumenta, da la sensación de que todo debe aumentar. Pero cuando el dólar se desinfla, no se desinfla como en el resto de los países. ¿Eso pasa solo en Argentina o es una avivada criolla, digamos? Yo no creo que sea una cuestión de avivada, sino una cuestión del sistema económico, cómo funciona en Argentina. No es una cuestión lo hacemos por supervivencia, digamos. Muchos actores económicos operan con la lógica de la supervivencia y no perder. Pero entonces no hay que echar la culpa al dólar, ¿o sí? Una respuesta compleja. A ver, el problema es la expectativa. Si vos crees que los precios van a aumentar, aunque el dólar baje, no va a bajar los precios. Porque lo que está por pasar, digamos, si se dan las cosas como parece que se van a dar, es que suba mucho el dólar oficial, el dólar blue no suba tanto o se mantenga como está, que caiga la brecha. Ese es el objetivo buscado. El objetivo buscado es que la brecha entre el oficial y el blue no sea grande. Claro. ¿Por qué? Para bajar los incentivos de operar clandestinamente, ilegalmente en muchos sectores de la economía, de tratar de buscar dólares, digamos, facturar afuera, cosas que se deberían facturar acá, sobrefacturación de exportaciones, subfacturación de importaciones, bueno, una serie de instrumentación que hay incentivos hoy en la economía para no operar al dólar oficial. O, por ejemplo, los exportadores, al haber tanta brecha, ellos dicen, no, hasta que no me paguen el dólar al valor del blue, no exporto. Claro. Entonces se generan estos estrangulamientos externos del Banco Central porque los exportadores no quieren exportar hasta que el dólar tenga un valor más alto.
Al achicar la brecha, esos incentivos desaparecerían. Entonces los exportadores empezarían a exportar, los importadores pagarían lo que vale la importación, digamos, no estarían especulando con estos mecanismos de importar a un dólar distinto al otro. Y eso es lo que se busca. Pero los precios van a aumentar. Digo, es más, ya los anuncios de estas medidas, que algunos referentes de Milei lo han dicho, se generó un fenómeno de precios de cobertura de devaluaciones. Es decir, las empresas, que es lo que estaba pasando estas semanas, dicen... La semana pasada hubo 50% de inflación en listas de todos los productos. Y sí, porque esperan que... Ahora, por las dudas. Ese es el shock. Que vos vas a ir, a ver, bajémoslo súper al llano de la tierra. Sí. Voy al súper y esto que hablábamos recién. ¿Va a ser aún más el aumento? O sea, ahí donde decís, bueno, ¿cómo hago? Porque la verdad es que uno ya hoy va y decís, traigo dos cositas, traigo algo que compre son 1.000 pesos, partamos de ahí. Pero 1.000 pesos es nada, más. Por 1.000 eso, pesos vale una gaseosa un paquete, en el supermercado por eso digo, del costo. ¿Sabes cuánto vale un paquete de pañales? Yo ya casi me muero. Pero 28 lucas un paquete de pañales. Pero ahí es mi pregunta. Entonces ¿Qué hace 3 el semanas? shock va a ser ese. Decir, no me va a alcanzar más la plata. O sea, ya no me alcanza. ¿Cómo hago con lo que viene? Bueno, ese es el shock. El shock va a ser generar... A ver, están todas las medidas puestas en controlar la inflación. Digo, para ordenar un poco la idea de lo que está haciendo. ¿Cómo piensa ordenar la inflación? Generando un parate generalizado de la economía. Terrible. Un nuevo nivel de precios, es decir, acomodar lo que se llaman los precios relativos, que algo que ha pasado en este proceso inflacionario con controles del gobierno y regulación de precios, se han desordenado los precios relativos. Sí. Digo, a veces vale más barato un pasaje aéreo que un paquete de pañales. Sí. No sé, digo. Ya Están desordenados los precios relativos de la economía. O un alquiler sale lo mismo con un par de zapatillas. No sé si es barato el alquiler o cara la zapatilla. Claro. Bueno, ese fenómeno lo van a tratar de ordenar a partir de desregular todo el sistema de control de precios, de que el Estado se retire muchísimo de la regulación de la economía, devaluando fuertemente para generar caída de la actividad económica. Entonces, todos los precios se van a acomodar a otro nivel, como que vamos a hacer un salto en el nivel de precios en general de la economía, con un gran freno de la actividad económica. O sea, va a haber menos ventas, va a haber menos trabajo, va a haber menos producción, menos de todo. Lo que le llaman secar la plaza. Claro, entonces va a generar un aumento de precios muy fuerte, muy rápido, se acomoda ese nuevo nivel de precios de la economía y lo que esperan es que ahí deje de haber inflación. Pero eso sería buenísimo para la gente. Juan, ¿y qué le sugerirías al consumidor hoy que no tenés la bola de cristal y que recién mañana vas a tener el paquete con caputo de medidas económicas puntualmente y del dólar y todo esto? Al consumidor, viste que hay gente que se estoqueó de los días previos, pero de ahora en más, viste que te dicen, no gastes si no es necesario, no te metas en esto. No te endeudes. Cuidado con las tarjetas de crédito, no te endeudes, cuidado con las cuotas. Esto desde lo chiquito, desde lo micro, desde quien nos mira en casa. ¿Qué le sugerís vos como economista sin tener la bola de cristal, pero entendiendo que son tiempos complejos donde hay cosas que por ahí te conviene no hacer y quizá otras que sí? Me parecía importante ser responsable en esto, digo, aclarar fuertemente que uno no tiene la certeza de las cosas que van a suceder. Supuesto. Pero creo que, digo, el presidente electo te está diciendo, vamos a un contexto de esta inflación. Va a haber caída de la actividad económica y van a subir mucho los precios. Totalmente. A ver, lo primero que uno tiene que hacer en este contexto es bajar gastos. Y empezar a acomodar la vida de unos a otro nivel de gastos, porque lo más probable es que tus ingresos caigan. O sea, lo que necesitas y por ahí aquellas cosas que no son tan elementales que podés dejarlas un poco de lado para ajustarte más. Obviamente, no endeudarse. No endeudarse porque no sabemos qué va a hacer con las tasas de interés el gobierno. Por ejemplo, las personas tomaron este préstamo del ANSES, que estuvo hasta hace poco tiempo vigente, que tiene una tasa de interés en esta inflación muy buena. Si Milei es exitoso en ese programa y rápidamente logra bajar la inflación, esa tasa de 50% de interés, que en un contexto de 150 de inflación era muy barata, si la inflación se frena es carísima. ¿Sí? Claro. Sí, entonces digo, hay tanta incertidumbre que lo mejor es no tomar decisiones... que se licúe antes. No tomar decisiones... Bueno... No adelantarte. No tomar decisiones que afecten demasiado en el tiempo para adelante, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Eso sería endeudarse? Porque hoy mucha gente está viviendo... Vive con las tarjetas. No, la tarjeta de crédito en un pago no tiene interés. Cuando pagás en un pago, el tema es las cuotas. El tema es que la gente por lo menos se mete en tres. Después vas a poder pagar todo lo que gastaste en una tarjeta, aunque sea en un pago. El tema es que vos sepas cuánto estás gastando, digamos, y sepas cuánto vas a cobrar el mes que viene. Ahora, en este contexto, y en esto no quiero ser, pero lo está diciendo el propio presidente, así que me libera de responsabilidad, digo, es probable que se pierda mucho puesto de trabajo. En ese ya está empezando, no es que es probable. Bueno, hay 500.000 puestos de obra pública que ya les llegó el telegrama. O sea, no es joda. No es joda. Hay 500.000 personas en Argentina que estaban vinculadas directamente a la obra, que digo, son obreros que estaban trabajando, que llevaban su sueldo, que con eso comían, que con eso motorizan la economía.
digo que ya les llegó el telegrama. Sí, sí, sí. O sea, ya les llegó el también telegrama. bueno, No está joda. bien, no, está bien, pero No, también sí, sí. sepamos Es que gravísimo eso. la cuestión, a ver, el gasto público se tiene que reducir. Acá lo y, ahí, digo, pero y una cosa es una persona que trabaja y otra una cosa es que que... me diga gasto público, que decir tengo Pará. 20 asesores y voy a tener 10. Bueno, y otra cosa es el gasto público, que supuestamente este ajuste iba a pagar la casta y aparentemente los primeros en pagar la boleta, la casta, somos nosotros. Y no es el problema de que por ahí el que está un poquito bien, que dice, bueno, no sé, Lamentablemente, guardo el auto y sí, saco un está poco bien. más la bici. Perdón, Lo que pasa es que El una tema cosa, es que para ya mí una está en cosa la es el línea. obrero que ¿No? trabaja realmente, otra cosa es que la obra pública sea un gran negocio A ver, para ¿qué quiere muchos decir? políticos. Bueno, Eso es otra cosa. No, no, Coincido. No, ¿Qué digamos, decías con No, digo Coincido. que, a ver, el Estado, en última instancia, salvo algunas particularidades, es una suma de, no me sale la frase, de suma cero, digamos, una fórmula de suma cero. Porque la plata que entra al Estado es plata que saca de la sociedad vía impuestos y después la gasta. La puede gastar mal o la puede gastar bien. Pero ese dinero que el Estado recauda, que lo gasta mal o bien gastado, vuelve a la sociedad. Al vos restringir y no bajar los impuestos, vos estás absorbiendo plata de la sociedad, de la economía, y al no volcarla de vuelta, ya sea en sueldos buenos o malos, digo, en obras importantes o no importantes, pero la plata vuelve a circular. Cuando vos ajustás, eso se interrumpe ese flujo. sí, sí, sí. Entonces, aumenta más esa contracción de la economía. Está bien, hay déficit, o sea, el Estado estaba gastando más vía emisión. Pero cuando miramos los datos del déficit fiscal, nos encontramos que el gran problema no está en que el Estado gaste más de lo que recauda, es del 1,72%, el déficit que es realmente chico en el contexto post-pandemia en el mundo. Sí, sí. Donde está el problema grave es en estas famosas LELIQ, que la verdad que deberíamos hacer otra nota, tal vez es entera. el gran negociado de los bancos. Sí, pero más que... Que son, a ver, disculpame, digo, y quiero que me ayudes con esto. Los bancos salieron a una reunión con el ministro de Economía, Caputo, y salieron chochos. Porque a ellos, Sí, sí, digo, sí. ¿qué se entiende que le dijo? Quédense tranquilo que ustedes cobran. O sea, está claro que los bancos, que son los que siempre ganan, en este caso no van a ser la casta que paga el ajuste, ¿no? sí. Bueno, yo cuando decía más temprano que Milei ha sido muy honesto y muy transparente en cuál es su norte, de hacia dónde va su programa de gobierno, lo único que uno le podría reprochar es que nunca fue muy honesto en decir este ajuste no es solamente para la casta, digamos, porque él dice, ayer dice en el discurso, el 90% de este ajuste lo va a pagar el Estado. Sí. Y esto que estoy diciendo yo, si el Estado baja 90% en sus gastos, Claro. eso es menos plata que va a circular en la economía real de Claro. los trabajadores. Pero quiero cerrar un poco este balance, que es una perspectiva, me permito opinar en este sentido. Milei quiere controlar la inflación. Y probablemente con si hace bien y ejecuta en este modelo, probablemente lo logre. Ahora, el tema es cuál fue el costo de esa receta para controlar la inflación. Entonces, yo digo, primero es estar atentos cuánto dure el proceso, porque aguantar este shock uno Eso lo puede decía. aguantar. El tema es el tiempo, Claro. no la profundidad del shock, sino la duración y el tiempo del shock. Eso es Exacto. lo más importante. Y segundo, es que cuando encontremos esa estabilidad que Milei busca, lo va a haber hecho a costa de empleo y de empresas. Y de gente que de la pobreza cae a el Va a hecho aumentar, de él no lo poder dijo, pero lo dijo ayer. subsistir. Lo dijo ayer. Tenemos la mitad de los argentinos que estamos bajo la línea de la pobreza. Terminar Que de nos acuerdo. creemos de clase media y que en realidad no. Sí. Entonces digo, ahí en esa reflexión es esta metáfora de decir, el tipo tiene infección en la pierna y tiene fiebre, entonces para sacar la fiebre le cortamos la pierna. Digo, esperemos que no termine en eso este proceso de shock. Porque lo primero que estoy diciendo es voy a destruir la actividad económica, voy a frenar la actividad económica para que no haya más aumento de precios. Está bien, cuando logres que no haya más aumento de precio y la economía quede bastante arrasada, ¿cómo recuperas eso? Porque aparte hay una variable que siempre es muy incierta, que es la recaudación. Él dice, voy a bajar el gasto para que no tengan más déficit. Ahora, cuando bajas la actividad económica, recaudas menos. Entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué pasó en los 90? Cuando se acaba el financiamiento externo de la Argentina durante la década del 90, los gobiernos empezaron a ajustar y caía la recaudación, entonces tenías que ajustar cada vez más. Bueno, la Más o economía menos, ¿sí? entró en un parate total y sabemos cómo terminó la economía argentina en el 2001. No digo que va a pasar eso en el corto plazo, creo que hay un nivel de actividad económica muy fuerte, o sea, la economía está funcionando bien más allá de la pérdida del poder adquisitivo y la inflación, entonces hay margen de la crisis no sea tan severa. Y otra cosa que es importante, tiene buenas perspectivas en términos de balanza comercial, si ajusta va a caer las importaciones, si devalúa va a aumentar las exportaciones, entonces va a tener un flujo de dólares positivo probablemente en el Banco Central que le permita a él, al gobierno de Milei, a que este shock no sea tan largo. Digo, esto ya es el aspecto más positivo que tiene en la coyuntura de este año que viene,
que esperemos que así funcione, así el shock no lo pagamos Juanma, tan caro. Claro. ¿qué no es tan largo para ustedes que son economistas y que están en el tema? Porque vos me decís, y para mí capaz un año es un montón, para Claro. ustedes no. ¿Qué periodo más o menos debiésemos saber que se va a venir y que va a ser un tiempo, lo dijo el presidente ayer, duro, Sí, sí, muy sí. duro? ¿Cuánto aproximadamente? Ellos están hablando, digamos, ellos hablan que la parte más dura de este shock es de 6 meses y de un año en general. O sea, 6 meses muy duros y ahí empieza como esta famosa metáfora que no es muy feliz en Argentina, la luz al final del túnel, que nunca la vimos, ¿viste? Digamos, siempre. ¿Quiénes Claro. despegan primero después de estas crisis generalmente? Digo, Y ¿quiénes los son los exporta- primeros que ven la luz? Los exportadores van a ver la luz inmediatamente, porque van a pagarle un dólar muy bueno. Los importadores, si logra esta balanza comercial positiva que yo digo y estabilización de precios, probablemente se desregule el comercio internacional y algunos importadores puedan traer más flujo de productos importados. Los que mantengan el trabajo, cuando la economía si se estabiliza esa economía, los que sostengan el trabajo van a empezar a tener mejores ingresos en dólares. La Argentina se va a volver cara en dólares probablemente. Y el que tenga un trabajo, probablemente cuando se estabilice va a empezar a ajustarse ese sueldo. Al principio va a haber un desfasaje enorme entre precios y sueldos, pero la lógica indica que una vez estabilizadas las variables, el sueldo se va a ir acomodando. Y va a tener acceso, por ejemplo, si se regula el mercado, el comercio exterior, a la indumentaria más económica, porque hoy tenemos un problema de indumentaria, a costa de cierre de la industria textil que Argentina tiene. Juanma, sos joven, muy joven. Sí. Por lo tanto, no te voy a pedir Tampoco tanto. que digas cómo te sentiste en procesos anteriores, pero sí sabes, en la teoría, en los apuntes, en la historia misma, qué procesos hemos pasado y qué crisis hemos atravesado en la Argentina. ¿A qué se parece esto? Bueno, ayer en un largo asado de día de asunción del nuevo presidente, lo discutíamos mucho y es difícil terminar de caracterizar al gobierno esto, a qué se parece, porque en cierta medida parecería que intentaría algo parecido al menemismo, a una Argentina cara en dólares Ajá. y un modelo muy aperturista en términos económicos, pero después los sectores que terminan involucrando Juntos por el Cambio cuando se acerca al gobierno de Milei tienen más que ver con los sectores agroexportadores. Entonces digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia un modelo de devaluaciones que sea en Argentina bien barata en dólares? ¿O vamos a un modelo Argentina? Es muy difícil terminar de caracterizarlo este modelo. Lo que sí sabemos es que hoy han puesto todos los misiles apuntando al problema de la inflación y lo quieren resolver a costo de lo que sea. Sí. Digo, si el costo para estabilizar la inflación en Argentina es frenar el desarrollo productivo, lo van a frenar. Ese es el discurso de Milei de ayer. Bien. Después vamos a saber bien a qué sectores específicamente van a tratar de beneficiar. No lo digo en sentido corrupto. A veces un gobierno dice, mira, para el desarrollo argentino hace falta potenciar estos sectores económicos. Claro. Entonces hay que ver las medidas, a qué sector van apuntados, dónde ellos creen que va a estar el futuro de la Argentina. Claro. Bien. Y para la persona, como dice Majo, que no está todo el tiempo evaluando parámetros y demás, como ustedes estudiando, analizando esquemas y demás. Que no exporta ni importa. gráficas y Claro. demás, claro. ¿Qué? ¿En qué contribuye a esta macroeconomía? ¿En qué contribuye que se vuelva a pensar en empresas privatizadas? Bueno, a ver, hay que ver qué empresas privatizadas. Realmente las empresas privatizadas, las empresas estatales hoy en el presupuesto argentino son insignificantes, no tienen un Sí. peso importante. O sea, si las privatizé todas, entre todas creo que suman el 1,2% del PBI. O sea, resulta muy insignificante en los problemas generales que tiene la Argentina. Y segundo, las privatizaciones serían más para estabilizar las variables que para mejorar las empresas públicas. Digo, porque hoy, si como ciudadano, Aerolíneas Argentinas, vamos al ejemplo más cuestionado, porque ha sido una de las más deficitarias de las empresas públicas, que justo este año termina con superávit, parece. A nivel servicios, hoy debe ser de las aerolíneas de cabotaje la aerolínea más buscada por los argentinos. O sea, me pongo en consumidor, yo voy a Es la que comprar no falla. yo voy a comprar un pasaje, quiero Claro. esa aerolínea. Sí, sí. Cuando compro otras porque El me salía loco. más cara aerolíneas, no porque no Exacto. quiero aerolíneas. Exacto. Tal cual. YPF lo mismo, o sea, la red de provisión de nafta más grande de la Argentina es YPF y los argentinos en gran parte confiamos en que YPF funciona bien. Entonces, en términos de consumidor, creo que la privatización no es algo que nos vaya a cambiar en nada a nosotros. Sí va a cambiar en el clima de negocios de ciertos sectores de las inversiones extranjeras, bursátiles, etcétera, que pueden ver con buenos ojos esto y traer inversiones. O que se usen las empresas como garantías para préstamos. Que eso Ajá. para mí es trágico, es como cuando hipotecas la Claro. casa para gastar, digamos, eso es terrible. Claro, claro. Juanma, ¿qué pasa hoy con el tema plazo fijo? Mucha gente se está preguntando,
¿Renuevo, no renuevo? ¿Tengo un dinerito? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo invertir para que ese dinero justamente no se devalúe y tratar de al menos mantenerlo, ¿no? Bueno, también es muy difícil la respuesta, pero yo me animo a decir, sin certeza, y lo aclaro siempre, que nadie tiene la bola de cristal en esto, pero puede ser una alternativa que funcione. Yo creo que en el corto plazo, mientras dure esta política de shock y mientras la inflación sea muy alta, van a intentar que los plazos fijos paguen lo mismo o muy cercano a la inflación. ¿Por qué? Porque si no pagan lo parecido a la inflación, todos los depósitos la gente los va a sacar. Las empresas y la gente va a decir, no, si el plazo fijo paga muy mal, saco la plata del banco. Me lo llevo. Y eso genera o presión en el consumo, que es lo que no quieren, o presión en los dólares paralelos, en los dólares financieros, en el MEP, en el contado con liquidación o en el blue. Entonces, mi lógica me hace pensar que ellos van a sostener el camino de un plazo fijo acorde a la inflación. Eso es la lógica. Sí. Después, Hay que esperar. te Ponele, sorprenden. ¿estos días son claves? Sí. Vamos a lo chiquito. Vos andate siempre La a... digo, espera, sí. yo tengo esa platita, tengo que renovar plazo fijo. Bueno, no, voy lleno la heladera. ¿Qué hago estos días que son claves? Por ahí esta semana. Ay, qué gran... Mira, Juan se ríe. Bueno, me lo pregunto yo. Con mis pocos ahorros, no se le pregunta y se queda con Nos preguntamos todo, tal cual. Y siempre, bueno, estoquearse absurdamente, tal vez terminas pagando de más porque hoy hay un ajuste de precio, no sabemos, por eso es muy importante saber qué dice mañana Caputo para tener una certeza. Porque Después ahora de lo que diga van a pasar cosas, sí. probablemente. Sí. O sea... Igual ya el mercado ya se está anticipando. Hoy. Se está anticipando el mercado, ya se está anticipando el mercado. Incluso muchos de los grandes corporaciones económicas ya saben que en gran medida lo que se va a hacer. Ya mandaron listas, o sea, ya están las listas. Digo, una cerveza que costaba 800 pesos, hoy vale 1.800, por ejemplo, en góndola. Comprar ayer una gaseosa, 1.800 pesos nada. Claro, ya Ay, está. no, Digo, sí, ya digo, se adelantaron. me parece a mí que esto que criticábamos tanto de los precios justos y de todo lo demás, en algún momento, digo, sí ponía un freno porque había esta negociación con las empresas. Hoy está haciendo la empresa lo que quiere cada una y tiran precios. Bueno, pero agrega una variable. Si la gente lo paga, lo deja. Agrega una variable que es delicada y que hay que estar atentos también. Gran parte de estas reformas que quieran hacer probablemente necesiten validación legislativa, que pase por el Congreso y sea aprobado. Y sabemos todos que Milei tiene una gran debilidad en el Congreso de la Nación. Sí. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿viste? Como el ajedrez, que vas viendo las piezas, cómo sería el movimiento de cada pieza. Mañana sale Caputo, anuncia el programa económico, o gran parte del programa económico. O sea, empieza a dar algunas certezas. Entonces, los actores económicos empiezan a decidir sobre esos elementos. Presenta el paquete de leyes para que ese programa funcione y se traba en el Congreso. ¿Y ahí? Y ahí, ¿Qué pregunta? ¿qué puede pasar? Digo, una suposición. Sí, En mi cabeza pienso así, digo, los hechos cómo se pueden ir concatenando. Y que no confíen en que pueda sostener la brecha baja entre el dólar oficial del blue, o sea, devalúe, que se lo pueda hacer sin aprobación del Congreso, pero el blue se dispare. ¿Sí? Entonces, todo el objetivo, el pilar del programa de ajuste no funciona y van a tener que ajustar más aún. Porque el tema es mantener la brecha baja para frenar la inflación. Si vos tenés una brecha alta entre el oficial y el blue, la economía está esperando una devaluación. Cuando el blue está muy por arriba del oficial, es porque todos los actores económicos dicen más tarde o más temprano devalúa. Aumento los precios mientras tanto, porque si me agarra de sorpresa... Pero eso, perdón, Juan, como si estuviésemos charlando en un café. Sí. Eso es catastrófico si el blue se sigue disparando y no logramos acercar el oficial con el blue. Por eso es importante la confianza. Si se dispara, esto la mismo, confianza los comerciantes, y yo te sigo subiendo. Y el común ciudadano, Por eso ¿cómo hace? A ver, la economía no es una matemática, no es una ciencia, sino que tiene que ver con las personas y la expectativa y lo que creamos. Por eso digo, Caputo mañana sale el anuncio, salen los voceros de las grandes corporaciones diciendo me parece bárbaro este coso, se genera confianza, todo va sobre ruedas. Una ley importante se traba en el Congreso y se empieza a caer la estructura del plan y entra en un proceso de incertidumbre muy complejo. Es complejo lo que Milei se plantea y su debilidad de gobernabilidad. Claro. Juanma, sos politólogo, quiero preguntarte cómo ves esta realidad que acabas de enfatizar, más lo que escuchamos ayer de crudo en el discurso del presidente, en el contexto de Latinoamérica, con países fuertes y que son nuestros compradores también, son nuestros negociadores a nivel grandes producciones, como Brasil, por ejemplo. Bueno, yo creo que el aspecto más de los discursos, de la campaña, donde Milei decía que iba a romper relaciones con Brasil, eso yo le quito mucho precio.
las relaciones institucionales entre los países son fuertes, son sólidas. Hay muchos canales Sí. que eso funciona y hay mucha presión de muchos negocios que van a hacer que siga funcionando. Pero en esta primera etapa del gobierno de Milei, yo creo que nuestra relación con Brasil va a empeorar porque nos vamos a volver caros para Brasil. Entonces, gran parte de la provisión de autopartes para Brasil va a caer ese negocio. Sí. Por ejemplo, gran parte de la industria de Córdoba, de la industria de un sector del cordón industrial de Rosario o de provincia de Buenos Aires, va a verse perjudicado por este modelo de aumento de precios en dólares de la Argentina. Okay. Y lo último que te pregunto, ayer una cifra que impactó fuerte en el discurso fue hablar de este nivel de inflación, este porcentaje de inflación que le dejan plantado, dijo al gobierno, que es de 15.000 Sí, anual. A ver, eso fue una exageración. Invito a mucha gente a ver en Twitter, incluso no sé si la página chequeado.com ya sacó un informe al respecto diciendo que es tramposa esa declaración de Milei donde dice me han dejado 15.000 puntos de inflación Sí. como una bomba de inflación que se va a activar un día y va a ir 15.000%. Una construcción de esta bien teórica matemática. Dice, no, si yo cuento cuánto es la base monetaria más las LELIC y llega a 15.000. Bueno, Claro. no es así. Claro. A ver, es una forma de ver la economía. Él tiene una forma de ver la economía teórica, dogmática, que él dice todo lo que se genera vía emisión es automáticamente inflación. Y hay otra biblioteca que dice, mira, no es tan así. Entonces, ni siquiera podemos afirmar cuál es verdadera. Y hay elementos empíricos que le dan la razón a una parte y otra le dan a otra parte. Pero, por ejemplo, todo el tema de control de precios, tarifas subsidiadas, tarifas con precios, no solamente el subsidio, sino que el precio también se regula. O sea, cuando uno paga la factura de luz, hay un valor del kilowatt y un subsidio. Lo que plantea Milei es sacarte subsidio y liberalizar la tarifa base del kilowatt que pagas o del metro cúbico de gas que pagas cuando consumís. Entonces él dice, con todos esos precios regulados de la economía, cuando lo suelte, era una inflación que me dejaron guardada, una bomba de inflación que me dejaron guardada. Claro. Pero él puede decidir continuar con esa política de tarifas o no. Claro. O sea, no es una bomba que va a explotar. Él la va a hacer explotar. Él dice, bueno, me saco este problema de encima ya. Me agarro los 100 días, esta famosa luna de miel que tienen los gobiernos, y dice, saco este problema ya. Libero las tarifas, libero todo, que se ajusten los variables de la economía y después veo cómo sigo. Bien. Puntos suspensivos. Veremos qué sucede. Juan, muchísimas gracias por este análisis y hasta muy pronto. Gracias a Un placer ustedes. tenerte. Un placer, Muchas Juanma. gracias. Gracias. Que estés muy bien. Ahí está.